Fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho son expresiones de los procedimientos de creación de las normas jurídicas. Así, para la creación de las normas laborales, es necesario que se tome en cuenta lo que señala la ley aplicable a la materia, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los principios generales de la justicia social, así como la costumbre. Respecto de las fuentes del derecho del trabajo, es apropiado el siguiente esquema. Antecedentes históricos de la Ley Federal del Trabajo. El trabajo, como actividad económica, surgió desde los albores de la humanidad, y en sus inicios fueron la agricultura, la ganadería y la pesca, entre otras. Con el paso del tiempo, los individuos comenzaron a formar grupos o clanes de trabajo, que se convirtieron en gremios, en los que existía el aprendiz, el oficial y el maestre. Más tarde se formaron estructuras de trabajo más complejas, en las cuales surgieron nuevos problemas, a raíz de las jornadas excesivas y mal pagadas, que enriquecían al dueño y empobrecían más al trabajador. Esta situación provocó gran descontento entre las masas trabajadoras, lo que desencadenó luchas sociales, en las que se derramó la sangre de quienes intervinieron en ellas. En este ambiente fue necesario que las condiciones de trabajo se fueran regulando poco a poco. México no fue ajeno a estas luchas, que en su momento dieron lugar a la Carta Magna, en el artículo 123, que regula todo lo relativo al trabajo, y en el que se enuncian, entre otros, los derechos siguientes: jornada de 8 horas, descanso semanal, prohibición de trabajar horario nocturno a trabajadores menores de edad, normas de seguridad e higiene, pago de salarios en efectivo, prohibición de descuentos al salario. Principales reformas al artículo 123 constitucional. A partir de 1917 y hasta 1929, las disposiciones laborales tenían un ámbito estatal. El 18 de agosto de 1931 surgió la Ley Federal del Trabajo. Con esto se logra la federalización de la ley laboral. Antes se le conocía como Código Federal del Trabajo. El 5 de diciembre de 1960 se incorporó el apartado B, que es el que regula a los trabajadores al servicio del Estado. El 21 de noviembre de 1962 se reguló el trabajo de menores, y solo se permite prestar su servicio laboral a los mayores de 14 años. El 14 de febrero de 1972 se logró la prestación de habitación para los trabajadores, en la que el patrón debe inscribir a sus trabajadores al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En diciembre de 1974, como respuesta a los movimientos femeninos, se les otorgó igualdad de derechos frente al hombre, y con esto se protegió de una manera predominante a la mujer en el terreno de la maternidad. En 1980 surgieron las reformas al derecho procesal de trabajo, que subsiste hasta nuestros días, adicionándose el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se estipula el aviso de despido. En 2006, modificación al artículo 74 con relación a los días de descanso obligatorio. Autoridades en materia laboral. Las autoridades son las encargadas de aplicar las normas laborales, resolver conflictos y solucionar los problemas de los trabajadores o patrones en el buen desempeño de sus labores. Es así que los legisladores se han dado a la tarea de formular una serie de normas que contemplen sus facultades e integración. El título 11 de la Ley Federal del Trabajo, con sus 12 capítulos, regula las autoridades del trabajo y servicios sociales, de conformidad con lo establecido por el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo. Se conoce como autoridades del trabajo. Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. En estas autoridades recae la responsabilidad de resolver los conflictos entre patrón y trabajador por la prestación de servicios. Esta junta también está integrada en forma tripartita. Representantes del gobierno, del trabajador y del patrón de acuerdo a cada rama de la industria o actividad a que se refiera, todo ello de conformidad con la convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
por lo que habrá uno o varios secretarios generales. La Junta funcionará en pleno o en juntas especiales, según la rama de la industria o actividades de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne. También es derecho de los trabajadores individuales ocurrir a estas juntas a deducir sus derechos, ya que tal división es con el fin de desahogar la carga de trabajo, por lo que las juntas especiales quedarán integradas al régimen jurídico de las juntas federales de conciliación y arbitraje. Juntas locales de conciliación y arbitraje. Ahora bien, las juntas locales ejercen su competencia en cada uno de los estados que integran la República Mexicana y conocen de los asuntos laborales, que no son competencia de las juntas federales. Están integradas de la misma manera que las juntas federales y será decisión del gobernador del estado o del jefe de gobierno de la Ciudad de México establecer el número de juntas que considere pertinentes, fijando para ello el domicilio donde radicarán y su competencia territorial. Tanto las juntas federales como las locales estarán conformadas por la misma clasificación de personal jurídico. A la fecha, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México está conformada por 15 juntas especiales y 6 direcciones generales jurídicas, para atender los conflictos individuales y colectivos que se suscitan entre los trabajadores y patrones de esta ciudad,